Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrach, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo a una gran periodista venezolana, perseguida política del régimen de Hugo Chávez Frías y que sin embargo, pese a la dura situación que le ha tocado vivir a ella y a su familia, se ha mantenido activa precisamente en la denuncia de ese régimen dictatorial que vive Venezuela y que lamentablemente seguimos luchando para sacar y para restaurar la democracia en el país. Bueno, Patricia, muchísimo gusto de tenerte acá de nuevo. Gracias, Vilma, gracias. Te tuve hace como 3 años atrás, sí. ¿no? Cuando todavía no había... un poquito más. Sí, no tenías todavía el asilo político, no. Pero afortunadamente ya tienes el asilo político, sí. Pero has logrado mantenerte muy activa. Cuéntanos un poco qué ha pasado con ese proceso en tu contra, que además tengo entendido que te ha generado una serie de problemas en tus viajes internacionales que has tenido que hacer porque el gobierno te puso en una lista del Interpol, ¿no? Sí, una cosa que además es absurda, que además va contra los derechos humanos, porque uno de los estatutos de Interpol establece que una persona que es perseguida política no puede formar parte de las personas que están colgadas, como se dice en el argot, en requisitoria, ¿no? Y sin embargo, yo tengo un asilo y estoy, porque se supone que si tienes un asilo es que porque se ha comprobado que eres un perseguido político, ¿no? Bueno, mi caso sigue a pesar de que ya han surgido suficientes evidencias y pruebas de que fue un montaje por parte del gobierno. Incluso el mismo testigo que me acusó reconoció públicamente que le habían pagado para que me acusara, que no me conocía, no solamente... Nosotros creo que tenemos una foto de Giovanni Vázquez, yo quiero que vean quién es el testigo estrella, supuesto que... No solamente ese testigo, hay 2 testigos más que han reconocido públicamente que fue un montaje, que ellos no me conocieron nunca y sin embargo tuvieron que acusarme por presiones o porque les pagaron, y sin embargo mi caso sigue intacto. Aquí está el caso de Giovanni Vázquez, ¿no? Mi caso sigue intacto, yo sigo estando como solicitada en Venezuela por homicidio, por el homicidio del fiscal Danilo Anderson, y además de eso la persecución no ha cesado con mi ida del país porque es lo que te digo, el estar colgado como un delincuente en Interpol, la ficha mía de Interpol dice que soy miembro de una organización criminal muy peligrosa. Hay una foto además que es un montaje evidente con un número como si hubiera estado presa alguna vez. Bueno, no solamente cada vez que salgo de aquí al Perú, que es el único país a donde voy, sino cuando regreso a los Estados Unidos, que es el país que me ha protegido, los funcionarios de inmigración se sorprenden cuando me ven entrando y aparece la ficha de Interpol y además de una mujer tan peligrosa como la que quería preguntarte un poco de eso. Primero vamos a explicarle a la gente quién era este bendito Danilo Anderson, este señor que lamentablemente fue asesinado, pero que era un fiscal que realmente estaba siendo utilizado por el régimen para perseguir a la oposición. Claro, también, ¿no? era la herramienta judicial del gobierno, era el que estaba en los casos políticos más importantes, te tenía a ti también. ¿Sí? No, de hecho él fue el que me imputó a mí. Exactamente, y bueno, Danilo Anderson había adquirido un poder que yo creo que al gobierno tampoco le convenía que tuviera tanto poder, pero además estaba manejando muchísimo dinero debido a una red de extorsión que manejaba. Era la famosa banda de los enanos. Claro, ¿no? y él tomaba a la gente que había firmado el decreto de Carmona, que había firmado el día que Carmona asumió el poder, tomó la lista y uno por uno fueron él extorsionando, no a figuras como tú, que eran una figura conocida en Venezuela, sino a gente común y corriente, ciudadanos que habían estado, incluso yo conocí un caso de una señora que prefirió vender todas sus cosas y venirse a vivir a los Estados Unidos antes de pagar la extorsión a la que estaba siendo sometida. Y eso es una lo sabía señora el gobierno, de la tercera edad. Toda esta situación la sabía el gobierno. Claro, el gobierno, pero no solamente eso, después de la muerte de Danilo, los organismos de investigación policial llegaron a la verdad con los interrogatorios que hicieron y cuando se dieron cuenta de que el propio Isaías Rodríguez estaba ordenando tergiversar los hechos, ellos filtraron la información a la prensa, las actas de entrevista para que se supiera que lo que había detrás de la muerte era la red de extorsión. Pero cuéntame una cosa, Patricia, ¿se supo finalmente quiénes fueron los asesinos o ese caso ellos nunca quisieron esclarecer? Nunca lo han querido esclarecer. Danilo Anderson ya tiene 6 años de muerto y todavía no se sabe quién lo mató. Claro, por supuesto, hay indicios a nivel de opinión pública, pero no hay indicios realmente en los organismos de investigaciones judiciales en Venezuela. Para los organismos judiciales en Venezuela, Patricia Poleo organizó el crimen, lo planificó y lo ejecutaron los hermanos Guevara, que están condenados a 30 años. Lamentablemente a ellos les tocó la cárcel. Aquí vemos una foto donde, por cierto, están Chávez y del otro lado está el fiscal, en ese momento Isaías Rodríguez, que fue el que de hecho te
te imputa a ti, ¿no? Exacto, y el que además hace arma toda la todo averiguación supuestamente en contra tuya. Y a pesar de eso, después de haberse sabido públicamente que Isaías Rodríguez había cometido este crimen, porque esto fue un crimen contra personas inocentes, fue nombrado embajador en España. Bueno, aquí está ya siendo embajador en España, donde por cierto vi una entrevista que te hicieron a ti, precisamente porque salió todo el tema de la denuncia de los etarras en Venezuela, Sí. y te llamaron de una televisión española, Sí. y vi una llamada telefónica donde tú precisamente denunciabas no solamente lo que él te había hecho a ti, sino el grado de complicidad de este individuo en todos los manejos turbios del régimen en materia judicial. Claro, ¿no? pero es que además el 90% de nuestros presos políticos en Venezuela y de los asilados han sido perseguidos por la mano de Isaías Rodríguez personalmente, de manera que yo creo que eso, el caso Anderson también impidió que fuera nombrado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, porque además pretendía eso y pretendía presidir el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, en Venezuela. Pero bueno, digámosle a las personas que nos escuchan que Isaías Rodríguez primero había sido vicepresidente, ¿no? Ese fue su primer cargo. Una cosa absurda, porque un fiscal general no puede pertenecer al partido de gobierno, porque además es la única persona calificada para abrir un juicio o una investigación contra el presidente de la República es el fiscal general de Venezuela. De manera que es una cosa totalmente absurda, ¿no? Claro, y la idea miembro era, del partido de gobierno, pero miembro activo. Eso es lo que indica que, tú sabes que todos los reportes, por ejemplo, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, indican que la justicia en Venezuela no existe, que está completamente politizada y que es un instrumento de persecución contra los opositores. Yo creo que con estas cosas se demuestra fehacientemente. Cuando tú ves que hay una fiscal, la que lo sustituye a él, que está tratando de reabrir casos de los años 60, en estos días ella mencionó que quería reabrir algunos hechos que ocurrieron en los años 60 con la policía, en los años 60. Tú dices, hay Venezuela, la mayoría de los venezolanos nacieron después de los años 60, claro, ¿no? Pero Luisa Ortega Díaz, que también tú la emplazas en un momento dado, cuando se descubre todo tu caso, que evidentemente era un montaje, tú la emplazas públicamente en el 2008 y le dices, señora fiscal, usted tiene todas las pruebas. ¿Qué hizo ella al respecto? Absolutamente nada. El testigo que reconoció públicamente que le habían pagado para acusarme se presentó a declarar y dijo que no, que él iba a correr con las consecuencias. O sea, él tenía que ir preso porque él había dado un testimonio falso y sin embargo no se tomó en cuenta su testimonio, no se tomó en cuenta el testimonio del fiscal que también reconoció que había participado en el montaje y se incriminó. Bueno, no se ha tomado en cuenta nada de eso, porque si tomas en cuenta esto tienes que investigar a Isaías Rodríguez y tienes que irte hacia atrás y tienes también que revisar hasta dónde el propio presidente Hugo Chávez avaló todo esto, ¿no? Ahora, me interesa el tema de la Interpol, como tú decías. ¿Por qué la Interpol? Bueno, evidentemente son los gobiernos los que hacen estas denuncias, pero no hay ninguna posibilidad de ellos de filtrar esa información y de saber que aquí hay un montaje y sobre todo, como tú misma indicas, cuando una persona ya tiene asilo político, que ya se ha comprobado a través de la institución del asilo que la persona es una perseguida política, esa persona ya no automáticamente no debería estar en la lista de Interpol. ¿Por qué se mantiene esta situación en tu caso? Bueno, en mi caso particular te digo que no lo sé. Ya yo hice la solicitud ante Interpol para mi retiro con las pruebas de la persecución política. Interpol yo creo que se está cuidando mucho sus espaldas con el gobierno venezolano. Lamentablemente nos pasa eso a los venezolanos, que hay organismos internacionales que son importantes para la lucha por la democracia en Venezuela que se retraen un poco ante la figura de Hugo Chávez. Pero yo creo también a favor de Interpol, te digo que bueno, Interpol quizás ha firmado convenios con países que son democráticos y que no son capaces de hacer cosas como esta. Ahora, en mi caso, hasta la ficha que ellos envían a Interpol es un montaje, porque te repito, hay una foto que aparezco yo como si hubiera estado presa y nunca he estado presa. De hecho, es un montaje del programa La Hojilla que transmiten todas las noches el canal del Estado. Es un montaje que ellos hicieron una vez que yo salí de Venezuela y no me dejé agarrar por el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que Interpol ya sabe, porque de hecho, Interpol se reúne 4 veces al año para revisar sus listas y ya han sacado a muchos venezolanos que se dan cuenta que están ahí por persecución política. ¿Cuántos venezolanos había en total en la lista de Interpol? Mira, no te sé decir porque además todos los días muchos ingresan de los más, banqueros ¿sabes? entraron también en esa lista, sí, ¿verdad? y hay muchos que ya salieron, claro, ¿no? Y a pesar de que no tienen asilo, entonces eso también es una cosa contradictoria, porque dice, ¿por qué permanecemos ahí? Por ejemplo, está Alfredo Peña, que tiene asilo y permanece en Interpol, está Nixon Moreno, que también tiene 2 asilos y está en Interpol, estoy yo, y está Didalco Bolívar, el exgobernador